La posada maldita. Me llamo Juan. Tengo 42 años, pero lo que les voy a contar ocurrió hace mucho tiempo, cuando tenía apenas 15. Nunca he olvidado aquella noche, por más que lo intento. Lo que pasó marcó a toda mi familia, aunque nadie más quiera hablar de eso. Es como si al mencionarlo trajéramos algo oscuro de regreso. Pero yo no puedo callarlo más. Esa noche quedó clavada en mi mente como una herida que jamás cierra. Fue en diciembre de 1987, en un pequeño pueblo de Guanajuato, cuando mi familia organizó una posada en un viejo rancho abandonado que, según decían, tenía historia. Una palabra que los adultos usaban para evitar decir que el lugar estaba maldito. El rancho estaba a unos kilómetros del pueblo. Era un caserón enorme, con paredes de adobe desgastadas y techos altos de tejas, muchos de los cuales ya estaban a punto de colapsar. La maleza lo rodeaba como si la naturaleza misma intentara devorarlo. Según mi tío Salvador, lo habían rentado porque era espacioso y barato. Un verdadero chollo, dijo con una risa nerviosa que nadie entendió en ese momento. La noche de la posada, llegamos temprano, cargados de piñatas, comida, luces y regalos. Queríamos que fuera una celebración inolvidable, y así fue, pero no por las razones que esperábamos. Todo comenzó de manera normal. Las velas iluminaban tenuemente el lugar mientras los adultos entonaban los primeros villancicos. Yo me encargaba de ayudar a mi primo Diego a colgar la piñata en un árbol seco del patio trasero. Ese árbol siempre me pareció extraño. Su tronco parecía torcido en un ángulo imposible, como si hubiera intentado crecer hacia el suelo en lugar del cielo. Mientras colocábamos la cuerda, Diego me señaló algo que estaba grabado en el tronco. Era un símbolo extraño, como un círculo con líneas cruzadas en su interior. No le dimos importancia, pensando que solo eran marcas viejas de algún machete. Terminamos rápido y regresamos al interior del caserón para la procesión. En el séptimo villancico fue cuando todo empezó a ir mal. Lo recuerdo porque justo en ese momento el viento pareció levantarse de la nada. Las velas comenzaron a apagarse una por una y las voces se fueron apagando junto con ellas. La última nota de la canción quedó flotando en el aire, incompleta, como si nadie se atreviera a terminarla. Fue entonces cuando lo escuchamos, un ruido seco, fuerte, justo sobre nuestras cabezas. Algo pesado caminaba sobre el techo, moviéndose lentamente. Las tejas crujían bajo el peso de algo que no podía ver. Los adultos intentaron calmar a los niños diciendo que debía ser un animal, quizá un gato o un perro. Pero nadie creía esa explicación, ni siquiera ellos. ¿Cómo un animal podría sonar tan pesado? Yo no quería parecer cobarde, pero sentí una presión en el pecho. Miré a Diego, y él me devolvió la mirada con los ojos muy abiertos, como si estuviera pensando lo mismo que yo pero no quisiera decirlo. Entonces, los pasos cesaron. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Todos nos quedamos quietos, esperando que alguien se riera y dijera que era una broma. Pero nadie lo hizo. Uno de los niños pequeños, Ana Sofía, señaló hacia la ventana que daba al patio. Sus ojos estaban fijos, su mano temblaba. Cuando todos miramos hacia donde apuntaba, vimos algo que jamás podré olvidar. Había una figura oscura, grande, deforme, parada junto al árbol donde habíamos colgado la piñata. No tenía rostro, pero sus contornos parecían moverse, como si no estuviera hecho de carne y hueso, sino de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Algunos adultos salieron corriendo hacia la puerta principal, tratando de sacarnos del rancho, pero las puertas no se movían. Era como si alguien las hubiera cerrado con llave desde afuera. Intentaron abrir las ventanas, pero tampoco cedían. Otros se quedaron rezando, susurrando oraciones desesperadas. Yo estaba congelado, mirando fijamente a la ventana. La figura ya no estaba ahí. El árbol seguía en pie, pero algo en él había cambiado. Las ramas parecían haberse alargado, estirándose como garras hacia el cielo. El siguiente sonido que escuché fue el de la piñata rompiéndose. Pero nadie la había tocado. Los dulces cayeron al suelo sin que nadie los recogiera. Fue entonces cuando la vimos. Una sombra,
más oscura que la noche misma, se movía dentro del rancho. No caminaba. No tenía pies. Simplemente estaba ahí, flotando entre nosotros, recorriendo la habitación como si buscara algo o alguien. Los rezos de los adultos se hicieron más fuertes, pero no sirvieron de nada. La sombra se detuvo justo frente al altar improvisado donde estaba la figura del niño Dios. La figura de cerámica cayó al suelo, haciéndose pedazos, y con ello se desató el caos. Las velas volvieron a apagarse y el aire se volvió pesado, irrespirable. Algunos niños comenzaron a llorar y los más pequeños apenas podían respirar. Uno de los tíos intentó romper una de las ventanas con una silla, pero la madera se astilló como si fuera papel y no hizo ningún daño al vidrio. Diego me agarró del brazo y me arrastró hacia una esquina. Sus ojos estaban llenos de miedo, pero también de algo más, algo parecido a la desesperación. Algo está jugando con nosotros, pensé. Y estaba en lo cierto. Fue entonces cuando las paredes comenzaron a temblar. El techo crujía, como si fuera a derrumbarse, pero se mantenía firme. Los pasos regresaron, más fuertes, más rápidos, y esta vez no solo estaban en el techo. Se escuchaban en todas partes, arriba, abajo, a nuestro alrededor. Algo corría por la casa, rodeándonos, acercándose cada vez más. De repente, Ana Sofía, la niña que había señalado hacia el patio, comenzó a gritar. Su madre la abrazó, pero ella seguía mirando hacia el centro de la habitación, como si viera algo que nadie más podía ver. «Ahí está», dijo con una voz que no parecía suya. En ese momento, vi algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Las sombras en el suelo comenzaron a moverse, tomando formas humanas. No eran claras, pero eran inconfundibles, hombres, mujeres, niños, todos con figuras retorcidas que parecían retumbar bajo la tenue luz de las velas que quedaban. La puerta finalmente se abrió sola, como si algo nos estuviera dando permiso de salir. Los adultos no lo pensaron dos veces. Todos corrieron hacia afuera, llevando a los niños en brazos y dejando atrás las decoraciones, los regalos y todo lo que habíamos traído. Nadie se detuvo a mirar atrás. En el momento en que crucé el umbral, sentí que algo me observaba desde las ventanas del rancho. Me volví solo por un segundo, y ahí estaba, la figura oscura, inmóvil, observándonos desde el interior. Esa noche nadie volvió al rancho. Al día siguiente, mi tío Salvador fue con otros hombres del pueblo para recoger nuestras cosas. Cuando regresaron, parecían haber envejecido años. Dijeron que el rancho estaba vacío, pero que en el suelo, justo donde habíamos rezado, había marcas quemadas, como si alguien hubiera trazado símbolos que ninguno pudo reconocer. No preguntamos más. Dejamos que el rancho volviera a ser olvidado. A veces me pregunto si todo eso fue real. Pero luego recuerdo los rostros de las personas que estuvieron ahí, las miradas de miedo que compartimos, y sé que no fue un sueño. Algo estaba en ese rancho. Algo que nunca debimos molestar. No sé qué era, ni por qué nos dejó salir al final, pero desde esa noche no puedo escuchar un villancico sin recordar ese séptimo canto que nunca pudimos terminar. La mujer de las velas. Hay cosas que preferiría no recordar. Momentos que intento enterrar en el olvido, pero siempre encuentran la forma de regresar, como una herida que se abre de nuevo. Mi nombre es Javier, soy de Michoacán, y aunque han pasado casi 20 años, cada diciembre me viene a la mente aquella posada. No sé si contar esto sea una forma de liberarme, o si al hablarlo la estoy invitando a volver, pero ya no importa. Esa noche cambió mi vida y merece ser contada, aunque nadie la crea. Era el año 2005. Mi prima, Clara, había organizado la posada familiar en su casa, una antigua construcción que había sido un convento hace más de un siglo. Recuerdo que siempre me pareció un lugar extraño. Clara decía que lo había comprado porque amaba la arquitectura colonial, pero había algo en esa casa que me incomodaba. Los techos eran altos, las paredes gruesas y los pasillos parecían más largos de lo que realmente eran. En especial, había un corredor al fondo, casi siempre oscuro, que llevaba a una capilla en ruinas.
Clara había decorado todo con luces, flores de Nochebuena y un gran nacimiento en el centro de la sala. Parecía estar orgullosa de cada detalle, aunque para mí ni todas las luces del mundo podían hacer que ese lugar se sintiera acogedor. La noche de la posada llegó y todo transcurría como en cualquier otra celebración. La familia se reunió, los niños corrían entre las habitaciones, los adultos charlaban y cantaban villancicos mientras sostenían velas encendidas. Los tamales y el ponche llenaban el ambiente con su aroma, y durante unas horas incluso yo comencé a relajarme. Me sentí tonto por haber llegado con esa sensación de incomodidad. Pero entonces, algo empezó a cambiar. Todo comenzó durante la letanía. Nos habíamos dividido en dos grupos, unos rezaban afuera, mientras otros respondían desde dentro de la casa, como manda la tradición. Yo estaba en el grupo de adentro, cerca del altar improvisado que Clara había montado con figuras antiguas del nacimiento. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Al final del pasillo, justo donde comenzaba la oscuridad que conducía a la vieja capilla, estaba una mujer. Su vestido blanco parecía desgastado, como si no perteneciera a nuestra época. Sostenía una vela en la mano, pero su luz no iluminaba el rostro de la mujer. De hecho, no podía ver su cara en absoluto. Por un momento pensé que era alguien de la familia, tal vez una tía o una prima que había decidido unirse tarde. Pero algo en su postura me hizo dudar. Estaba completamente inmóvil, demasiado rígida, como si no respirara. No me atreví a mirarla mucho tiempo, así que aparté la vista. Nadie más parecía haber notado su presencia, y la letanía continuó como si nada. Pensé en mencionarlo, pero algo me detuvo. Quizá porque sentí que hacerlo le daría más poder, o porque temía que alguien dijera que no había nadie ahí. Poco después, cuando rompimos la piñata, la incomodidad creció. Mientras todos reían y recogían los dulces, no podía quitarme de la cabeza la imagen de esa mujer. Decidí caminar hacia el pasillo, buscando respuestas, pero estaba vacío. La oscuridad parecía más densa de lo normal, como si la luz de las lámparas no pudiera alcanzarlo. Me quedé unos segundos ahí, escuchando los ruidos de la fiesta a mi espalda. Fue entonces cuando sentí una presión en el pecho. Algo no estaba bien, y lo sabía. Más tarde esa noche, cuando nos reunimos para tomar fotos junto al nacimiento, algo aún más extraño ocurrió. Mi prima Clara quería capturar el momento, así que nos formamos todos junto al altar. Las luces de las velas creaban sombras que se movían en las paredes, y la habitación se llenaba con risas y bromas. Pero cuando Clara revisó las fotos en su cámara digital, su expresión cambió. Se quedó en silencio, mirando la pantalla con los labios apretados. Yo me acerqué para ver lo que tanto le inquietaba. En la primera foto, todo parecía normal. Pero en la siguiente, ahí estaba ella. La mujer del pasillo. No estaba junto a nosotros, sino en un rincón, detrás de todos. Su figura era clara, pero su rostro seguía oculto. Clara intentó bromear, diciendo que seguramente era un efecto de la luz, pero nadie se rió. En otra foto, la mujer había cambiado de posición. Ahora estaba más cerca del altar, casi como si estuviera inclinándose sobre el niño Dios. No sé quién fue el primero en sugerirlo, pero alguien dijo que debíamos borrar las fotos. Clara lo hizo de inmediato, aunque algo en su mirada me dijo que ya sabía que eso no haría diferencia. La fiesta continuó, aunque el ambiente había cambiado. Algunos niños se quedaron dormidos, y los adultos comenzaron a retirarse. Yo me ofrecí a quedarme para ayudar a Clara a limpiar, junto con mi tía Lupe, la mamá de Clara. Fue entonces cuando las cosas se salieron de control. Alrededor de la medianoche, mientras recogíamos los platos y las velas apagadas, Clara me pidió que llevara unas cajas al pasillo del fondo, cerca de la capilla. No quería ir, pero no podía negarme. Caminé hasta el final del corredor, con la caja en las manos, tratando de no mirar demasiado a las sombras que parecían alargarse en las esquinas. Cuando llegué al lugar indicado, escuché algo detrás de mí. Era un sonido débil, como el roce de algo contra la pared. Me di la vuelta lentamente y la vi de nuevo. Esta vez estaba mucho más cerca. No llevaba la vela, pero su figura era inconfundible.
Estaba de pie, inmóvil, como antes. Sentí una presión en el pecho y un calor que subía hasta mis oídos. Traté de moverme, pero mis piernas no respondían. La mujer dio un paso hacia mí, pero no emitía ningún sonido. Su movimiento era antinatural, como si no caminara, sino que simplemente apareciera más cerca cada vez. No recuerdo cómo regresé corriendo a la sala, pero cuando lo hice, encontré a Clara y a mi tía sentadas, mirando algo en el altar. La figura del niño Dios ya no estaba ahí. En su lugar había un hueco vacío, y a su alrededor, las figuras de los pastores y los animales parecían haber sido movidas. No estaban en sus posiciones originales. Algunas miraban hacia el altar, pero otras parecían estar de espaldas, como si se escondieran de algo. Clara insistió en que probablemente alguien había tomado la figura como una broma, pero yo sabía que no era así. Nadie más estaba en la casa. Pasamos horas buscando, revisando cada rincón, pero jamás apareció. A la mañana siguiente, mi tía llamó a un sacerdote del pueblo para que bendijera la casa. Él llegó con agua bendita y rezos, pero al entrar en el pasillo que llevaba a la capilla, se detuvo de golpe. Su rostro se tornó pálido, y lo único que dijo fue que esa casa había guardado demasiados secretos por demasiado tiempo. Nos recomendó no volver a realizar posadas ahí. Clara se mudó al poco tiempo. La casa quedó vacía, y hasta donde sé, nadie más la ha habitado desde entonces. A veces paso por ahí y miro sus ventanas cubiertas de polvo. Aunque intento no pensar en ella, cada diciembre siento que algo me observa. Como si la mujer del vestido blanco no hubiera desaparecido del todo. Como si aún estuviera esperando que alguien se atreviera a cantar otra letanía en su presencia. Las campanas malditas. No sé si las historias se transmiten como un eco del pasado, o si al contarlas les damos fuerza para volver a manifestarse. Mi abuela decía que, si una leyenda sigue viva, es porque encierra algo de verdad. No entendía esas palabras hasta que viví algo que nunca podré explicar. Hoy, cada vez que escucho el sonido de unas campanas, siento la necesidad de alejarme. No importa si es una iglesia, una escuela o una plaza pública. Las campanas me persiguen, aunque nadie las toque. Mi nombre es Samuel, y esto ocurrió en 2006, en un pequeño pueblo de Aguascalientes donde crecí. Desde niño, escuchaba a mi abuela hablar sobre las campanas malditas de nuestra iglesia. Decía que hacía décadas, en una posada de 1968, alguien había repicado las campanas durante la procesión navideña, algo que supuestamente no debía hacerse sin permiso del sacerdote. Según ella, esa noche varios vecinos vieron a una mujer vestida de negro caminando entre la multitud. Nadie sabía quién era, y a la mañana siguiente, 3 personas murieron de maneras inexplicables. Como niño, siempre pensé que era solo una de esas historias para asustarnos. Pero las cosas cambiaron cuando descubrí que mi abuela no era la única que la recordaba. El pueblo aún conservaba esa tradición de las posadas, rezos, velas, peregrinos y las inevitables canciones de pedir posada. En 2006 me uní como cada año, aunque ya no era un niño. Tenía 17 años, pero todavía me gustaba participar por el simple hecho de reunirme con los vecinos. Esa noche de diciembre, el frío era más intenso de lo habitual. La posada había comenzado como siempre, con el grupo caminando entre calles iluminadas con faroles y luces navideñas. Pero algo se sentía extraño. Era como si el aire estuviera cargado, denso, como si algo estuviera suspendido entre nosotros. Todo iba bien hasta que llegamos a la iglesia, el punto final de la procesión. La fachada de la iglesia era imponente, con 2 torres que se alzaban hacia el cielo, coronadas por unas campanas antiguas que nadie había tocado en décadas. Según contaban, esas campanas no sonaban desde aquel incidente en los años 60. No estaban rotas, pero el sacerdote había prohibido su uso. Sin embargo, esa noche, mientras todos encendían velas para la última parte del rezo, algo rompió la calma. El sonido de las campanas resonó desde lo alto. No fue un toque alegre ni festivo. Fue un repique lento, metálico, como si alguien estuviera golpeándolas sin ritmo.
Las miradas de todos se alzaron hacia las torres. Nadie estaba ahí arriba. Los que sostenían las velas comenzaron a bajar las manos y los murmullos llenaron el aire. Algunos dijeron que quizá era el viento. Otros buscaron al sacristán, pero él estaba entre nosotros, tan desconcertado como el resto. De repente, una mujer que estaba en el grupo soltó su vela y salió corriendo hacia la calle, como si hubiera visto algo que los demás no podíamos percibir. El sonido de las campanas cesó tan bruscamente como había comenzado. En ese momento, todos intentamos retomar la procesión, pero la atmósfera ya estaba arruinada. Poco a poco, las familias comenzaron a irse, murmurando excusas sobre el frío o la hora. Al final, solo quedábamos unos pocos jóvenes, mis amigos y yo, porque nos divertía burlarnos del susto que los demás parecían sentir. Hacíamos bromas nerviosas, pero nadie quería admitir que algo en el aire nos incomodaba. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. No era miedo, pero había algo inquietante en lo que había pasado. Intenté convencerme de que alguien debió haber subido a la torre a tocar las campanas como una broma pesada, pero sabía que no era posible. El acceso a las campanas estaba cerrado con llave y solo el sacerdote tenía acceso. A la mañana siguiente comenzaron las noticias. 3 personas que habían estado en la procesión murieron en circunstancias que nadie pudo explicar. El primero fue don Álvaro, un hombre mayor que siempre iba al frente cargando una vela grande como parte de la tradición. Lo encontraron muerto en su casa, sentado en una silla, con los ojos abiertos como si hubiera visto algo terrible. Los médicos dijeron que fue un infarto, pero su rostro tenía una expresión que congelaba a cualquiera que lo mirara. La segunda fue Carmen, una mujer conocida por ser muy devota. Según dijeron, había salido corriendo de su casa en la madrugada, gritando que alguien la estaba siguiendo. Su esposo intentó detenerla, pero ella se lanzó al río que pasaba cerca del pueblo. Cuando la encontraron, su cuerpo estaba intacto, pero tenía las manos cubiertas de pequeñas cortadas, como si hubiera tratado de defenderse de algo invisible. El tercero fue un niño llamado Mateo. Solo tenía 8 años. Sus padres dijeron que había estado inquieto toda la noche, llorando sin razón. Al amanecer, dejaron de escucharlo y cuando entraron a su habitación, lo encontraron inmóvil en su cama, con las sábanas apretadas entre los dedos. No había señales de violencia ni de enfermedad. Solo estaba muerto. El pueblo quedó en silencio durante días. Nadie hablaba de lo que había pasado, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Las campanas no volvieron a sonar, pero el miedo persistía, como si aquel sonido hubiera despertado algo que había estado dormido por décadas. Mi abuela, al enterarse de las muertes, me miró fijamente y solo dijo, «Te lo advertí». Yo intenté seguir con mi vida, pero algo no me dejaba tranquilo. Comencé a tener pesadillas, aunque no eran sueños comunes. No veía imágenes, solo escuchaba el repique de las campanas, lento y pesado, como aquella noche. A veces, incluso estando despierto, sentía que el sonido me seguía. No le conté a nadie, porque temía que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Unos días después, decidí ir a la iglesia. Quería ver las campanas de cerca, convencerme de que solo eran objetos inofensivos de metal y madera. Me escabullí al anochecer, cuando las calles estaban vacías. Entré por la puerta trasera, que casi siempre estaba sin seguro, y subí las escaleras hacia la torre. El sonido de mis pasos era lo único que rompía el silencio. Cuando llegué al campanario, vi las campanas suspendidas, gigantes y viejas, cubiertas de polvo. Me acerqué lentamente, sintiendo que cada paso era más difícil que el anterior. Extendí la mano para tocar una de ellas, pero antes de hacerlo, escuché algo detrás de mí, el crujido de la madera del suelo, como si alguien más estuviera ahí. Me giré, pero no había nadie. Sin embargo, sentí que no estaba solo. No sé cuánto tiempo estuve ahí, paralizado, pero finalmente bajé corriendo las escaleras y no volví a mirar atrás. Esa fue la última vez que me acerqué a la iglesia. Poco después, mi abuela murió, llevándose consigo muchas de las historias que sabía. Nunca pude preguntarle más sobre las campanas,
pero a veces siento que ella también las temía, aunque nunca lo admitió. Hoy, cada vez que escucho campanas repicar, mi corazón se acelera. Es un miedo irracional, pero no puedo evitarlo. Hay noches en las que, incluso en la distancia, creo escuchar ese sonido, lento y pausado, como un recordatorio de que algo quedó incompleto aquella noche. Y aunque han pasado años, no puedo sacudirme la sensación de que, algún día, las campanas volverán a sonar. Y esta vez, quizá no sea solo un aviso. Las posadas de los muertos. Hay historias que se sienten como parte de uno, aunque no las hayas vivido en carne propia. Creces escuchándolas, como un eco de algo que pasó hace tanto tiempo que parece imposible que sea verdad. Pero hay momentos en la vida en los que esas historias se vuelven reales, en los que el pasado se abre paso y toca tu realidad de una forma tan directa que te cambia para siempre. Así fue como sucedió conmigo. Mi nombre es Daniel. Lo que voy a contar ocurrió en 2010, pero para entenderlo tengo que retroceder en el tiempo a las historias que mi madre solía compartir cuando yo era niño. Ella creció en un pequeño pueblo de Veracruz, un lugar rodeado de cañaverales y caminos de tierra donde las noches eran tan oscuras que podías perderte en ellas. Siempre me contaba sobre la vez que, cuando tenía 16 años, en una posada del pueblo, vio a su abuela fallecida rezando entre los asistentes. Mi bisabuela había muerto varios años antes, pero mi madre juraba que la vio claramente esa noche, de pie junto al altar, con su rosario entre las manos. Cuando intentó preguntarle a los demás al día siguiente, nadie más la recordaba. Nadie la había visto. Excepto en las fotos. En una de las imágenes que se tomó esa noche, la silueta de mi bisabuela aparecía al fondo, difusa pero inconfundible. La historia me fascinaba y me aterraba en igual medida, pero siempre la asumí como uno de esos cuentos de familia, algo que con el tiempo se había exagerado o distorsionado. 10 años después, la historia se repitió, pero esta vez me tocó a mí. En diciembre de 2010, mi familia decidió organizar una posada en casa de mi tía Leticia, quien vivía en una antigua casona del pueblo. La casa tenía más de 100 años y había pertenecido a varias generaciones de la familia antes de que Leticia decidiera restaurarla. Era un lugar impresionante, con paredes de adobe grueso, techos altos y un patio central rodeado de arcos. Durante el día, la casa parecía sacada de una postal, pero por las noches tenía una atmósfera que te hacía sentir observado, como si nunca estuvieras realmente solo. Mi madre solía decir que los lugares con tanta historia nunca se quedaban vacíos del todo. La posada comenzó como cualquier otra. Los niños corrían por el patio con velas en las manos, cantando los villancicos tradicionales, mientras los adultos preparaban el ponche y los tamales en la cocina. Las luces de colores colgaban de las paredes y el gran altar que Leticia había montado en una esquina de la sala brillaba con la luz de las veladoras. Era un altar hermoso, lleno de figuras antiguas del nacimiento, flores de Nochebuena y un enorme niño Dios que había pertenecido a mi bisabuela, el mismo que había estado presente en aquella posada de 1982. La procesión comenzó sin problemas. Caminamos por el patio y luego entramos a la sala para continuar con la letanía frente al altar. Yo estaba entre los últimos del grupo, sosteniendo una vela que parpadeaba con el viento que se colaba por las ventanas. Cuando llegamos al altar, algo llamó mi atención. Había una mujer parada frente a las veladoras, inclinada hacia el nacimiento como si estuviera rezando. Llevaba un vestido negro antiguo, casi como los que solían usar las mujeres mayores en los velorios de antaño. No la reconocí de inmediato, pero asumí que debía ser una vecina o una amiga de la familia. Sin embargo, algo en su postura me resultaba extraño. Estaba demasiado quieta, como si ni siquiera respirara. La luz de las velas parecía evitarla, su figura estaba allí, pero al mismo tiempo no se mezclaba con el ambiente. Era como si estuviera ligeramente separada de la realidad. Durante unos segundos, nadie pareció notar su presencia, y yo tampoco dije nada. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, cuando mi madre llegó al altar y se detuvo para encender otra veladora, vi cómo levantaba la cabeza y miraba fijamente hacia la mujer.
Su rostro palideció de inmediato y pude notar cómo apretaba la vela que sostenía. En lugar de quedarse ahí, retrocedió unos pasos y se perdió entre los demás asistentes. Después de eso, todo pasó muy rápido. La mujer del vestido negro comenzó a moverse. No caminó hacia nosotros ni hizo ningún gesto. Simplemente se giró lentamente hacia el grupo y levantó el rostro. Fue en ese momento cuando me di cuenta de quién era. Era mi bisabuela. Su rostro era idéntico al que había visto en viejas fotos familiares, las arrugas profundas, el cabello recogido en un moño apretado, los ojos pequeños pero brillantes. Pero había algo diferente en ella, algo que no podía explicar. No parecía estar viva. Sus ojos no miraban, atravesaban. No sé si alguien más la vio en ese momento, porque nadie dijo nada. La letanía continuó, aunque las voces comenzaron a apagarse poco a poco. Yo no podía moverme, ni siquiera respirar. Sentía como si el tiempo se hubiera detenido solo para mí. La mujer, mi bisabuela, giró de nuevo hacia el altar y desapareció entre las sombras. Fue tan rápido que no estoy seguro de cómo ocurrió. Un segundo estaba ahí, y al siguiente, el espacio frente al altar estaba vacío. Después de eso, la posada terminó con una rapidez inusual. Todos parecían ansiosos por regresar a sus casas, aunque nadie mencionó lo que acababa de ocurrir. Mi madre tampoco dijo una palabra, pero podía notar en su rostro que estaba perturbada. Mientras los últimos invitados se despedían, me acerqué al altar para observarlo más de cerca. Las velas estaban casi consumidas y el ambiente se sentía más pesado, más opresivo. Fue entonces cuando vi que el niño Dios ya no estaba en su lugar. Había desaparecido. Buscamos por toda la sala, pero no lo encontramos. Mi tía Leticia insistió en que alguien debió haberlo movido, quizá algún niño jugando, pero todos sabíamos que no era cierto. Algo se lo había llevado. Esa noche, regresé a casa con un peso en el pecho que no podía explicar. Mi madre tampoco habló durante el camino, pero su expresión no decía todo. Al llegar, se encerró en su habitación y no volvió a salir hasta la mañana siguiente. Días después, recibimos una llamada de Leticia. Había estado revisando las fotos que tomó durante la posada y quería mostrarnos algo. Cuando llegamos a su casa, nos mostró una serie de imágenes tomadas frente al altar. En la primera, todo parecía normal, las figuras del nacimiento, las veladoras, el niño Dios en su lugar. Pero en la siguiente, lo que vi me hizo retroceder un paso. Ahí estaba ella, mi bisabuela, de pie junto al altar, con las manos juntas en señal de rezo. Su figura era clara, casi tangible. Pero lo más extraño no era que estuviera ahí, sino que sus ojos parecían mirar directamente a la cámara, como si supiera que alguien la estaba observando. Mi madre no dijo nada al ver las fotos. Solo se levantó y salió de la casa, dejando a Leticia y a mí en silencio. Más tarde, cuando intenté hablar con ella, me pidió que no mencionara lo ocurrido nunca más. Déjala descansar, fue lo único que me dijo antes de cambiar de tema. Desde entonces, no hemos vuelto a organizar una posada en la casa de Leticia. De hecho, ya casi no hablamos de esa noche. Pero cada diciembre, cuando las luces comienzan a llenar las calles y los villancicos resuenan en las plazas, no puedo evitar recordar esa figura frente al altar, el vestido negro y el rostro de mi bisabuela. A veces me pregunto si esa fue su forma de regresar, si estaba buscando algo, o si simplemente quiso recordarnos que hay cosas que nunca se van por completo. Lo único que sé con certeza es que, desde esa noche, evito mirar demasiado tiempo los altares llenos de velas. Porque en el fondo, tengo miedo de que algún día, entre las luces y las sombras, vuelva a encontrarme con ella. El peregrino desconocido. No hay advertencias suficientes para prepararte cuando algo rompe las reglas de lo que crees posible. Algunos lo llaman superstición, otros coincidencia, pero yo sé lo que vi aquella noche. Mi nombre es Adriana, y aunque han pasado casi 30 años, cada vez que diciembre se acerca y las posadas comienzan, siento una sombra que me persigue, como si aquello estuviera esperando que lo recuerde. Era 1995 en un pequeño pueblo de Zacatecas.
Tenía 16 años y, como cada año, las posadas eran el evento más esperado por todos. Nuestra vecina, doña Concha, era la encargada de organizar la posada en su casa. Su patio amplio y la capilla que tenía al fondo la hacían perfecta para la celebración. Esa capilla había sido construida por su abuelo a principios del siglo XX y aunque ya no se usaba para misas, conservaba un altar y un par de bancas viejas cubiertas de polvo. Doña Concha siempre la decoraba con flores de Nochebuena, velas y un nacimiento enorme que se había convertido en el orgullo de su familia. Esa noche llegamos temprano. El patio estaba lleno de luces que colgaban entre los árboles y los niños corrían de un lado a otro con bastones de caramelo y tamales. Todo parecía normal. Los adultos charlaban, se servía ponche caliente y los villancicos sonaban desde una grabadora que doña Concha había colocado cerca de la capilla. Yo ayudaba a acomodar las velas junto a un par de vecinas cuando algo llamó mi atención. Entre la multitud había un hombre que no reconocí. Estaba de pie al borde del patio, cerca del camino que conducía a la capilla. Era alto y delgado, y llevaba una túnica negra que parecía arrastrarse por el suelo. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una capucha, y lo poco que se veía de él estaba en sombras. Aunque había mucha gente, su presencia se destacaba como un detalle fuera de lugar. Pensé que debía ser algún visitante, tal vez un pariente de doña Concha o un amigo de la familia, pero nadie se acercaba a hablarle. Permanecía inmóvil, con las manos juntas, como si estuviera rezando. Me llamó la atención que sus labios se movían, pero no se escuchaba ningún sonido. Traté de ignorarlo y seguir con las tareas que me habían asignado, pero algo en él me inquietaba. Era como si el espacio a su alrededor se sintiera más denso, más pesado. Cada vez que levantaba la vista hacia donde estaba, él seguía allí, sin moverse, pero no parecía mirar a nadie en particular. Cuando llegó el momento de comenzar la procesión, todos tomamos nuestras velas y formamos filas para caminar hacia la capilla mientras rezábamos. Los cantos llenaron el aire y el murmullo de las oraciones se mezclaba con el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Al llegar a la capilla, noté que el hombre de la túnica se había unido a la procesión. Estaba al final del grupo, con la cabeza inclinada. Su túnica se movía ligeramente con el viento, pero sus pies no hacían ruido al caminar. Lo observé de reojo, intentando convencerme de que todo estaba bien, que no había nada extraño en él. Sin embargo, algo me hacía sentir que estaba fuera de lugar, como si no perteneciera a ese momento. Cuando todos entramos a la capilla para la última parte de la letanía, me quedé cerca de la entrada, sosteniendo mi vela. Observé cómo los demás se acomodaban en los bancos y alrededor del altar. El hombre de la túnica permanecía de pie al fondo, inmóvil. Nadie parecía prestarle atención, como si no lo vieran o no les importara su presencia. Las oraciones continuaron, pero algo comenzó a cambiar. El aire dentro de la capilla se volvió más frío y las velas comenzaron a temblar, aunque no había corrientes de viento. Algunos comenzaron a murmurar, volteando a ver las flamas que amenazaban con apagarse, pero el rezo no se detuvo. Entonces lo vi. El hombre de la túnica se movió hacia el centro de la capilla. No caminó. Su cuerpo simplemente avanzó, como si flotara por el suelo. Mis piernas se paralizaron. Quise decir algo, pero mi voz no salió. Las pocas personas que lo notaron también se quedaron inmóviles, como si estuvieran atrapadas en un estado de confusión. El hombre se detuvo frente al altar y levantó una mano hacia el nacimiento. Todo quedó en silencio. Fue un momento que se sintió eterno y cuando bajó la mano, las velas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad nos envolvió por completo. Solo el débil resplandor de la luna que entraba por los ventanales iluminaba tenuemente la capilla. El murmullo de las oraciones se desmoronó en un silencio absoluto. Cuando alguien encendió una linterna, el hombre ya no estaba. Había desaparecido. Esa noche terminó de manera abrupta. Los adultos intentaron tranquilizar a todos, diciendo que seguramente había sido un error, que el apagón de las velas no significaba nada. Algunos bromeaban nerviosamente, diciendo que tal vez el extraño era un peregrino más que se unió a la posada. Pero nadie lo había visto salir de la capilla. Cuando salimos al patio,
noté que el camino de entrada estaba cubierto por una fina capa de ceniza negra. Parecía como si algo se hubiera quemado allí, aunque no había fuego ni rastro de humo. A la mañana siguiente, el pueblo estaba inquieto. Nadie sabía quién era el hombre, y doña Concha juró que no había invitado a nadie que usara una túnica negra. Más tarde, alguien comentó que, al pasar por la capilla, había encontrado el altar cubierto de ceniza, como si algo hubiera estallado frente al nacimiento. Cuando fui a ver, noté que la figura del niño Dios estaba rota en el suelo. La imagen de la Virgen y San José estaban intactas, pero el niño Dios se había partido en dos, con un rostro que parecía casi irreconocible. Durante los días que siguieron, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Primero, la familia que vivía al lado de doña Concha despertó para encontrar sus ventanas cubiertas con una capa de ceniza negra, idéntica a la que habíamos visto en la capilla. Intentaron limpiarla, pero al hacerlo, la ceniza parecía hundirse en la madera, como si se fusionara con la superficie. Después, los animales del pueblo comenzaron a actuar de manera extraña. Los perros no dejaban de ladrar hacia la capilla, aunque estuviera vacía, y las aves evitaban posarse en los árboles cercanos. Los vecinos decían que por las noches veían una figura oscura caminando cerca de la entrada, aunque nadie se atrevía a acercarse. Finalmente, una noche, el campanario de la capilla comenzó a sonar solo. Era un sonido lento, pesado, que resonaba en todo el pueblo. Nadie quiso salir a verificar qué estaba ocurriendo, pero al amanecer, cuando los más valientes se acercaron, encontraron la cuerda de la campana cubierta de ceniza. Después de eso, doña Concha decidió cerrar la capilla. Cubrió el altar con una manta y dejó de organizar las posadas. Aunque algunos intentaron convencerla de que todo era coincidencia, ella insistió en que algo había quedado atrapado ahí, algo que no debía ser molestado. Han pasado los años, pero cada diciembre recuerdo esa noche. A veces pienso que fue un castigo, o tal vez una advertencia. Lo único que sé es que, desde entonces, nadie ha vuelto a entrar a esa capilla. La ceniza negra desapareció con el tiempo, pero las historias permanecen y cada año se vuelven más aterradoras. Tal vez no todos los peregrinos buscan refugio. Tal vez algunos solo quieren recordarnos que hay puertas que nunca deberían abrirse. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.